Una noticia de última hora ha arremecido los cimientos de la política y la seguridad en México, dejando a muchísimos sin aliento. Lo que ha ejecutado el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en las pasadas horas, revela una intrincada red de complicidades que te dejará impresionado. Hemos sido testigos de la detención del edil de Tequila, Jalisco, junto a un grupo selecto de su equipo directivo municipal. Nos referimos a su director de Seguridad Pública, quien juró proteger a la ciudadanía, a su director de Catastro y a su director de Obras Públicas, todos ellos figuras clave en la administración local. 4. Altos funcionarios capturados en un único operativo coordinado, y las imputaciones que penden sobre ellos son de una gravedad extrema. Se les acusa formalmente de extorsionar a destacadas empresas tequileras, de mantener lazos directos y peligrosos con el temido Cártel Jalisco Nueva Generación, y de un flagrante desvío de recursos públicos que debieron ser destinados al bienestar de la comunidad. Lo que estamos por desvelar sobre el modus operandi de este alcalde, sobre las presiones indebidas ejercidas contra gigantes como José Cuervo, sobre sus conexiones clandestinas con el crimen organizado y la manera en que fue sorprendido en su domicilio al alba, sin la menor sospecha, te hará experimentar una frustración inmensa. Esto, permítanme asegurarles, es apenas el amanecer de una operación mucho más vasta. El panorama que se nos presenta es desolador, pero la determinación de quienes buscan la verdad es inquebrantable. En este espacio, nos dedicamos a desentrañar las capas de la corrupción y a exhibir aquellas verdades que algunos preferirían mantener ocultas. Cada investigación, cada revelación que compartimos, es un pilar en la construcción de una sociedad más justa y transparente, donde la impunidad no tenga cabida. Es por ello que invitamos a cada persona consciente, a cada ciudadano comprometido con el futuro de nuestra nación, a sumarse a esta labor. Si valoras el periodismo de investigación profundo, riguroso y sin ataduras, y deseas mantenerte al tanto de cada paso que se da en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción enquistada en el poder, te extendemos una cordial invitación. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para formar parte de una comunidad que exige rendición de cuentas, que no se conforma con las verdades a medias y que contribuye activamente a la difusión de información vital. Tu apoyo es fundamental para que sigamos informando y desafiando a aquellos que creen estar por encima de la ley. Juntos, haremos que sus secretos salgan a la luz. La Operación Enjambre, una estrategia concebida para desarticular estas redes de podredumbre, ya había impactado en el Estado de México, donde 3 presidentes municipales fueron aprehendidos recientemente. Ahora, Tequila se suma a esta lista. ¿Quién será el siguiente? El relato de lo ocurrido es tan inusual como contundente. Eran las 6:26 de la mañana de un jueves reciente cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, divulgó un comunicado en sus plataformas digitales que conmovió a toda la nación. En este mensaje, confirmaba que como resultado del seguimiento de la mencionada Operación Enjambre, 3 ediles del Estado de México habían sido detenidos. Sin embargo, lo más impactante aún estaba por ser revelado. A raíz de múltiples denuncias ciudadanas, también se procedió a la detención en Jalisco de Diego, el actual presidente municipal de Tequila, quien no fue el único en caer. Junto a él, fueron aprehendidos 3 servidores públicos adicionales de la misma corporación. El director de Seguridad Pública, un hombre llamado Juan Manuel Pérez Sosa, el director de Catastro y Predial, Juan Gabriel Toribio Villarreal, y el director de Obras Públicas, Isaac Carvajal Villaseñor. 4 funcionarios de un mismo ayuntamiento, 4 individuos que, supuestamente, deberían haber servido con integridad a los ciudadanos, pero que, en una traición inconcebible, y los estaban extorsionando y colaborando estrechamente con el crimen organizado. Esta redada es un claro ejemplo de la coordinación y determinación de las autoridades. El operativo fue llevado a cabo con una precisión milimétrica y su ejecución es digna de atención. Se realizaron simultáneamente 5 cateos en distintas ubicaciones dentro del municipio de Tequila. 5 incursiones que ocurrieron en el mismo instante, diseñadas para impedir que cualquiera pudiera alertar a los demás.
para frustrar cualquier intento de fuga y para evitar la destrucción de pruebas incriminatorias. Se trató de una acción orquestada con maestría entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y todo el aparato del Estado mexicano se desplegó sobre un municipio sumido en la corrupción, y el propio alcalde no tenía la menor noción de lo que se avecinaba. Los agentes llegaron directamente a su residencia, golpearon a su puerta y lo trasladaron. Así de directo, así de contundente, sin filtraciones previas, sin avisos que permitieran anticipar el golpe, sin tiempo para evadir la justicia ni para organizar una defensa. El edil dormía plácidamente, con la convicción de ser intocable, cuando de pronto se encontró con elementos federales en su umbral, llevándoselo bajo custodia. Ahora, su destino es la Ciudad de México, donde las investigaciones seguirán su curso. Ya no se encuentra en Jalisco, lejos de sus redes de protección locales, incapaz de ejercer sus influencias regionales, y enfrenta cargos federales que podrían condenarlo a pasar un periodo prolongado tras las rejas. La sociedad mexicana observa y espera que se haga justicia. Las acusaciones que pesan sobre este alcalde son, sin duda alguna, de la mayor gravedad. En primer lugar, se le imputa la extorsión sistemática a empresas tanto cerveceras como tequileras. Estamos hablando del municipio de Tequila, en Jalisco, la cuna de la bebida espirituosa más emblemática de México, el enclave que alberga a las destilerías tequileras más prominentes y reconocidas a nivel mundial. Y este funcionario, desde su posición de poder, estaba ejerciendo una presión ilegal sobre ellas. El caso que ha generado mayor resonancia es el de José Cuervo, la casa tequilera de mayor magnitud y fama global. El alcalde, de forma arbitraria e ilegítima, incrementó el impuesto predial de la empresa de una manera totalmente absurda. Su objetivo era obtener beneficios económicos ilícitos, extorsionándolos mediante el abuso de la autoridad que le confería su cargo público. Pero José Cuervo, lejos de ceder, decidió no someterse a la presión. Presentaron una denuncia formal y la intervención del gobierno estatal fue decisiva para poner un freno a estas prácticas y dar inicio a las investigaciones correspondientes. Es difícil imaginar el nivel de descaro y arrogancia que se requiere para extorsionar a una entidad como José Cuervo, con un equipo legal de primer nivel, recursos para defenderse y contactos en todos los escalafones gubernamentales. Si se atrevió a hostigar a semejante gigante, la mente se estremece al pensar en el trato que les prodigaba a los pequeños emprendedores, a los comerciantes locales, a la gente común que, carente de recursos, no dispone de los medios para protegerse de tales abusos. Pero la segunda imputación es todavía más aterradora y desvela la profundidad de la infiltración criminal. Vínculos directos y operativos con el cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones delictivas más sanguinarias y potentes de todo México. El alcalde de Tequila, según las investigaciones, habría operado como una extensión del cartel desde la propia administración municipal, brindándoles protección encubierta, facilitando sus movimientos ilícitos y suministrándoles información privilegiada. Era, en esencia, un empleado de la delincuencia organizada, disfrazado bajo el manto de un servidor público. Esta revelación no solo es impactante, sino que también ofrece explicaciones para múltiples anomalías. Aclara, por ejemplo, por qué el director de Seguridad Pública también fue detenido. La fuerza policial municipal, en lugar de salvaguardar a los ciudadanos, estaba al servicio de la estructura criminal. Explica el alarmante nivel de impunidad que prevalecía en el municipio, puesto que el crimen organizado tenía al alcalde en su nómina, asegurando su control, y esclarece por qué los habitantes de la localidad eran víctimas constantes de extorsiones, pues el propio gobierno municipal formaba parte integral de esa red delictiva. Este no es un incidente aislado en Jalisco. Recientemente fue aprehendido José Ascensión, el expresidente municipal de Teuchitlán, también por sus lazos con el rancho Izaguirre y conexiones con el cártel Jalisco Nueva Generación. Aquel alcalde militaba en Movimiento Ciudadano, el de Tequila, en Morena,
Esto es una prueba irrefutable de que el partido político es irrelevante. La corrupción y las alianzas con el narcotráfico se han extendido por todos los flancos de la política local. La tercera imputación que pesa sobre el exalcalde es el desvío descarado de recursos públicos, una afrenta directa a la confianza y al dinero de los contribuyentes. El Museo del Tequila, un espacio cultural y de difusión patrimonial que debería estar disponible para el disfrute de la ciudadanía y los turistas que visitan esta icónica localidad, fue transformado por este funcionario en su oficina personal. Así, se apoderó de espacios públicos y los convirtió de facto en propiedad privada, utilizando los fondos que provenían de los impuestos de los ciudadanos para su exclusivo beneficio. Este acto de saqueo, cometido con total impudicia, mientras su deber era servir a su comunidad, es un ejemplo flagrante de la avaricia que puede corromper el poder. Y lo más perturbador de todo es que este alcalde acumulaba, al menos, 10 denuncias previas antes de su detención. 10 acusaciones documentadas, desde extorsión por cobro de impuestos prediales hasta señalamientos por violencia política de género, sin olvidar sus manifiestos vínculos con el crimen organizado. Todo estaba registrado, todo había sido denunciado ante las instancias pertinentes, y, a pesar de ello, continuaba ejerciendo su cargo como si nada, amparado por una red de impunidad que parecía blindarlo. En México, desafortunadamente, los políticos corruptos a menudo se sienten intocables, por encima de cualquier ley, hasta que, de repente, una operación como esta, al filo de las 6 de la mañana, derriba su puerta y les recuerda que nadie está exento de la justicia. La magnitud de su descaro es inversamente proporcional a la sorpresa de su caída. En este preciso instante, el municipio de Tequila se encuentra sumido en un estado de caos institucional. Los elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco han arribado en masa, acompañados por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. Han asumido la custodia de la seguridad pública del municipio y están llevando a cabo una revisión exhaustiva de cada uno de los policías municipales. Esta inspección es minuciosa. Se verifica el armamento, se revisa la documentación correspondiente, se cotejan los resultados de los exámenes de control y confianza y se comprueban los números de serie de todos los vehículos oficiales. Porque cuando el alcalde y el director de seguridad pública estaban al servicio del crimen organizado, la totalidad de la corporación policial queda bajo una sombra de sospecha. Cualquiera de esos agentes podría estar involucrado en las actividades ilícitas. Los propios policías municipales han sido congregados en la comisaría central. Se les ha dado la orden explícita de regresar a la base y nadie puede salir a patrullar hasta que no hayan sido revisados uno por uno, en un proceso de depuración necesario. El municipio se halla, por tanto, temporalmente desprovisto de su policía local. Y son las fuerzas estatales y federales las que garantizan la seguridad mientras se determina quiénes son íntegros y quiénes están manchados por la corrupción. Un detalle sumamente inquietante, que revela la persistencia de las redes corruptas, ha salido a la luz. Los periodistas que acudieron al domicilio del expresidente municipal, objeto de cateo por la Fiscalía General de la República, descubrieron que los sellos del inmueble asegurado habían sido violados. Alguien ingresó a esa residencia después del operativo. Alguien rompió los precintos federales. Un acto que constituye un delito grave. Esto sugiere que alguien está destruyendo pruebas o recuperando objetos que no desea que las autoridades encuentren. Es una evidencia clara de que las redes de protección del alcalde siguen activas, que, a pesar de su detención, hay individuos trabajando para salvaguardarlo. Esto exige que la investigación sea aún más profunda, pues hay más personas implicadas que aún no han sido aprehendidas y que podrían intentar obstaculizar la justicia. Nadie sabe con certeza quién está al mando del municipio en este momento. El Cabildo tendrá la impostergable tarea de designar a un nuevo presidente municipal interino mientras se lleva a cabo el proceso legal y se esclarecen los hechos. Pero mientras tanto, Tequila se encuentra en un limbo administrativo y de liderazgo, sin alcalde, sin director de seguridad, sin director de obras públicas, sin director de catastro.
4 de los funcionarios de mayor relevancia en la estructura municipal están ahora bajo la custodia de la justicia federal. Este vacío de poder, sumado a la crisis de confianza, tardará mucho tiempo en subsanarse. Todo este episodio forma parte de una estrategia mucho más amplia y ambiciosa, la Operación Enjambre, una iniciativa que la propia presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 25 de noviembre del año 2024. En aquel entonces, su mensaje fue cristalino y rotundo. Lo que no puede ocurrir es que si hay un presidente municipal o un jefe de la policía de cualquier nivel involucrado con la delincuencia, siga protegido. No puede ser que sigan en sus cargos como si nada. Y ahora, podemos constatar que esas palabras se están traduciendo en hechos concretos. En el Estado de México ya han caído 3 presidentes municipales. En Jalisco, primero fue el de Teuchitlán y ahora el de Tequila, sumando un total de 5 alcaldes detenidos en apenas unas pocas semanas. Y la operación Enjambre continúa, con más investigaciones abiertas y más alcaldes en la mira. Es un claro indicio de que más funcionarios están próximos a enfrentar la justicia. Esto es precisamente lo que los ciudadanos han venido exigiendo durante años. Que se investigue a los políticos corruptos, que se detenga a quienes colaboran con el crimen organizado, que se ponga fin a la impunidad de aquellos que roban y extorsionan desde las alturas del poder. Finalmente, está sucediendo. Por fin se están estableciendo consecuencias tangibles. Por fin, aquellos que se creían intocables están siendo confrontados y obligados a rendir cuentas. La importancia de lo que está ocurriendo es difícil de subestimar. Los presidentes municipales son, por definición, la primera línea de contacto entre el gobierno y los ciudadanos, la cara visible de la autoridad local. Son ellos quienes controlan la policía de su demarcación, quienes recaudan los impuestos, quienes autorizan las obras públicas y quienes conceden los permisos esenciales. Cuando un presidente municipal se corrompe o se alía con el crimen organizado, la totalidad de la vida del municipio se contamina irremediablemente. Los habitantes de Tequila, por ejemplo, llevaban años padeciendo extorsiones sistemáticas, sufriendo abusos constantes y experimentando la omnipresencia del crimen organizado, el cual operaba bajo la protección del propio gobierno local. No podían hacer absolutamente nada, porque quien supuestamente debía protegerlos era en realidad una pieza fundamental del problema. Quien debía perseguir a los criminales, en la práctica, trabajaba para ellos. Quien debía salvaguardar el erario público, lo estaba saqueando descaradamente. Y esta lamentable situación, por desgracia, se replica en cientos de municipios a lo largo y ancho de México. Ediles que operan para los cárteles, policías que protegen a los delincuentes, funcionarios que sustraen fondos públicos con total impunidad y ciudadanos que carecen de un recurso confiable, porque la autoridad local se ha convertido en enemigo. Por eso, la Operación Enjambre reviste una trascendencia monumental. Cada alcalde corrupto que cae es una victoria para los ciudadanos, un pequeño triunfo en la gigantesca batalla por la dignidad y la justicia. Hay un aspecto particular de este caso que merece una reflexión profunda y nos invita a cuestionar muchas nociones preconcebidas. El exalcalde de Teuchitlán, previamente detenido, militaba en las filas de Movimiento Ciudadano. El actual exalcalde de Tequila, por su parte, pertenecía al partido Morena. 2 formaciones políticas diferentes, con ideologías supuestamente distintas, y sin embargo ambos vinculados directamente con el cártel Jalisco Nueva Generación. Ambos aprehendidos por actos de corrupción y por sus nexos innegables con el crimen organizado. Esto evidencia de forma contundente que la corrupción no conoce de partidos, que el crimen organizado logra infiltrarse en todas las estructuras políticas sin distinción. No importa si uno se declara de derecha, de izquierda o de centro, si existe la disposición a vender la integridad, el narcotráfico está dispuesto a comprar. Por esta razón crucial, la estrategia para combatir la corrupción no puede bajo ninguna circunstancia ser partidista. Y debe dirigirse con la misma vehemencia contra todos los corruptos, sin importar el color de su militancia política. La pregunta que surge inevitablemente en la mente de todos es: ¿cuántos más alcaldes operan de esta manera?
¿Cuántos presidentes municipales en México trabajan en secreto para el crimen organizado? ¿Cuántos directores de seguridad pública protegen a los cárteles en lugar de combatirlos? ¿Cuántos funcionarios municipales están saqueando el dinero que pertenece a los ciudadanos? La respuesta a estas interrogantes, muy probablemente, sería escalofriante. Pero al menos ahora existe una entidad investigando y las consecuencias empiezan a manifestarse. La historia del alcalde de Tequila es una lección tajante. Pensó que era intocable y amaneció detenido por la Fiscalía General de la República. El director de seguridad, que debía proteger a los ciudadanos, trabajaba para el cártel. El municipio entero estaba cautivo de la corrupción y el crimen organizado, pero la operación Enjambre llegó, y los supuestos intocables fueron alcanzados por la justicia. No olvidaremos, no cejaremos en informar ni en exigir que caigan todos los corruptos. México anhela gobiernos municipales que sirvan a sus ciudadanos, no a la delincuencia. La impunidad y el abuso han sido demasiado. Es hora de que cada quien pague sus deudas. Para no perderte ninguna revelación que destapa la verdad y desafía a los poderosos, es vital que te suscribas a nuestro canal. No te quedes fuera de esta lucha por un México más justo. Nos vemos en el próximo informe.